Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para esta gran fiesta del Corpus Christi en este ciclo A, donde nosotros pues vamos a acudir al evangelista San Juan. Por eso, reconociendo la presencia del buen Dios que nos llama justamente a entrar en comunión con este misterio de fe, los invitamos para que nos reunamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos nuestra lección divina invocando la presencia de Dios en el Espíritu Santo, para que este Señor de vida y amor nos abra la mente, el corazón, disponga todo nuestro ser, recoja nuestra historia, nuestro presente, pero que también tome de nosotros lo bueno, pero también lo no tan bueno, aquello que hace parte de nuestro presente, de nuestra actualidad, que el Señor lo pueda tomar de la mejor manera para que partiendo de esta realidad, Él pueda mostrarnos la riqueza y la luz de su palabra. Luz de Dios, disipa la tiniebla de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Ven Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador, Espíritu Sanador y Pacificador. Amén. La liturgia para este domingo nos propone tomar el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Por eso, allí en la disposición de nuestro hogar y también de nuestra parroquia, qué bueno es que nos encontremos con el don de la palabra del Señor. Evangelio según San Juan 6, 51, 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Vamos a nuestra segunda parte, que es la meditación. Por eso, pues vamos a partir de dos elementos importantes. El primero, que es el contexto litúrgico, y el segundo, que ya es propiamente el contexto de Juan, y cómo a partir del Evangelio pues podemos entender justamente lo que el Antiguo Testamento nos quiere señalar. Partimos de la lectura del libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos del 2 al 3 y del 14 al 16. Moisés está hablando justamente al pueblo y le está diciendo algo que es muy importante y muy significativo. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Aquí hay algo muy bello y especial. Recordar significa pasar dos veces por el corazón. Y aquí Moisés justamente nos quiere recordar aquello que el Señor ha hecho pasar por nosotros. Eso que vivió el pueblo en la antigüedad es lo mismo que vivimos hoy. ¿Cuántas veces nos hemos afligido por las deudas, el hambre, la incertidumbre, las sobrecargas laborales? ¿Cuántas veces de pronto nosotros hemos afligido a los demás con nuestras actitudes, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo? ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades? ¿Cuántas veces el Señor nos ha confrontado y nos ha dicho en la cara lo que tenemos que cambiar, nuestras infidelidades, nuestras traiciones?
¿Cuántas veces justamente a raíz de todos estos males nosotros hemos pasado necesidad? Démonos cuenta que el Señor se percata que nosotros somos frágiles. Cae en la cuenta que nosotros somos débiles. Cae en la cuenta que tenemos hambre, que tenemos sed, que nos sentimos esclavos. El Señor se da cuenta que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. En ese sentido, qué bueno es que en este primer momento recordemos cómo el Señor justamente nos ha sacado de estas situaciones, cómo el Señor quiere que pasemos por el corazón para que nos demos cuenta que no es por nuestros méritos, sino que es por su amor que estamos adelante. Por eso, ante Él, es necesario que reconozcamos eso que nos aflige, eso que nos ha puesto a prueba, pero lo más importante, cuáles son tus verdaderas intenciones. ¿Tú por qué quieres servir al Señor? ¿Tú por qué lees la palabra de Dios? ¿Tú por qué estás en la parroquia? ¿Tú por qué eres sacerdote? ¿Por qué eres religiosa? ¿Por qué eres padre de familia? ¿Por qué eres madre de familia? Qué bueno es que hoy el Señor nos confronte en ese sentido, porque la fiesta del Corpus Christi no comienza justamente como una necesidad de fiesta, como una necesidad porque ya el Señor lo hizo en la última cena. Es para mirar, tú tienes hambre, tú has sido esclavo, tú tienes sed, pero hambre ¿de qué? ¿De qué eres esclavo? ¿Y cuál es tu sed? Por eso nos cuenta que en el Deuteronomio se nos pone ese paralelo. Cuando tuviste hambre, Dios te dio el maná, el pan del cielo que te alimentó temporalmente. Para la esclavitud, Dios te sacó de la esclavitud y te dio la libertad. Para la sed, hizo brotar agua de la roca. En ese sentido, ya vamos entendiendo hacia dónde va la liturgia, pero también qué es lo que nos quiere decir el evangelista Juan. Resulta que el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús está en Galilea. Galilea es una región, como ya lo hemos dicho, que está un poco lejos de Dios, porque está lejos del templo, esa es la concepción del momento. Sin embargo, allí Jesús comienza su misión y allí en Galilea se presenta todo el discurso del pan de vida. Entonces recordamos rápidamente, allí Jesús multiplica los panes, después de la multiplicación comienza a caminar sobre el agua, después él comienza a decir por qué él ha bajado del cielo. Luego los judíos se comienzan a confrontar sobre el origen de Jesús, pero ¿cómo así? No conocemos a su madre, no conocemos a su padre, ¿acaso no era el hijo del carpintero? Y ya luego Jesús termina diciendo que el pan que él va a dar es su propia carne. Aquí encontramos justamente un paralelo muy interesante. Jesús está en contra de los judíos, o mejor dicho, los judíos están en contra de Jesús. La oscuridad está en contra de la luz y la ley se prioriza sobre el alimento. Jesús va a cambiar justamente este orden, va a cambiar esta lógica. Y por eso él dice primero que él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Eso es lo que leemos en la traducción de nuestros textos en castellano, el pan vivo. Pero la traducción literal es el pan viviente. Alguien podría decir, pero ¿cuál es la diferencia entre vivo y viviente? ¿Acaso no son lo mismo? No. Vivo significa que tiene vida. Es decir, vivo es porque justamente está desarrollando el proceso biológico. En cambio, viviente se refiere a lo que puede dar vida. Si lo ponemos como por ejemplo una persona que está en un ámbito de estudio, entonces el estudio que es desarrollar un conocimiento. Estudiante, el que se dedica a dar conocimiento. Lo mismo puede pasar con el amor. Amado, el que recibe amor. Amante, el que da amor, el que es capaz de amar. En ese sentido, el pan vivo al pan viviente hay mucha diferencia. Cristo es el pan viviente. Es necesario comer este pan para poder tener vida. Pero resulta que aquí el evangelista nos está poniendo de por sí una superación, digamos que va más allá del plano material. No es solamente el hecho de tener una vida biológica, es que tú trasciendas. Y eso lo tenían muy claro los judíos. ¿Por qué? Porque resulta que la sabiduría era el alimento de Dios. La sabiduría era justamente ese pan que Dios daba al hombre y la sabiduría hacía que el hombre
creciera sobre las demás especies. En este sentido, Jesús está diciendo más que la sabiduría, soy yo mismo, soy Dios que quiere habitar en ti para que tú no sigas siendo el mismo ser plano, vegetal, que solamente vive, come, duerme y ya. Un ser animal que se deja guiar por los instintos, que se deja guiar por las pasiones. No, yo quiero que seas mucho más que un ser humano en el sentido de que no solamente puedes detenerte en pensar o en sentir, tú estás llamado para dar vida, para comunicar vida. En ese sentido, qué bonito es encontrar que en el Evangelio de Juan no aparece la palabra cuerpo sino carne. Y en este sentido, ¿cuál es la diferencia? Que el cuerpo de pronto puede remitirse a una composición más orgánica. En cambio, la carne está hablando del ser, de lo que nosotros tenemos y lo que nos caracteriza. Sin la carne nosotros no podríamos existir. La carne es lo primero que se forma en el vientre de la mamá y es lo último que comienza a descomponerse después de nuestra muerte. Por eso Jesús dice, yo les doy mi carne, les doy lo que yo soy, lo que yo tengo. Y yo daré la vida del cosmos, es decir, del mundo, de la humanidad. No es solamente para unos pocos, es para todos. Entonces, ¿qué significa ese comer y beber? Los judíos se preguntan, ¿cómo éste nos puede dar su carne? ¿Cómo nos puede dar a beber su sangre? Ellos, digamos que, bueno, la primera interpretación es del sentido literal, ¿no? Como que uno dice, o sea, si a mí una persona me dice, oiga, es que quiero que coma mi carne y vea mi sangre, pues uno dice, no, pues es un antropófago, qué peligro, es un caníbal, entonces yo, no, eso no está bien. De hecho, a los cristianos se les consideraba y se les juzgaba por eso. San Justino y San Ireneo son muy, digamos, expertos en explicar esta diferencia. Porque ellos dicen es que ese comer y beber no se refiere al acto de orar la carne humana, sino que es el hecho de que los judíos se preguntan, ¿cómo podemos ser Él? ¿Cómo yo puedo ser Jesús? Resulta que yo tengo mi identidad. Yo soy Carlos y no más. Yo soy María y no más, pero yo no puedo ser como la otra persona. Eso es lo que están preguntando los judíos. ¿Cómo podemos ser como Jesús? No podemos comer su carne, es decir, no podemos comer su identidad. No podemos tener o no podemos recibir y peor aún no podemos dar lo que Él da. Por eso Jesús es claro en decir, ustedes si no me comen, si no beben mi sangre, no pueden tener vida en ustedes mismos. Pregúntate tú por qué de pronto has acudido a los vicios que antes te dominaban. Pregúntate y confróntate en este momento porque a veces te aburres, te desesperas, se te va la paciencia, se te va el ánimo. Pregúntate y confróntate en este momento y di por qué pierdes la esperanza cuando se acaba el mercado, cuando se acaba el empleo, cuando se acaban las actividades que tú tienes por realizar. ¿No será que aún no has comido la carne de Jesús, no has bebido su sangre? Date cuenta que más allá de las necesidades materiales, más allá de las necesidades del intelecto, más allá de las necesidades afectivas, Dios quiere habitar en ti. Dios quiere residir en ti y Dios quiere actuar en ti. Por eso démonos cuenta que la palabra que Jesús dice es verdadera comida, verdadera bebida. Y para explicar esto, pues tenemos que remitirnos un poquito hacia la filosofía griega. Resulta que yo veo por la calle unos perros, unos cachorritos, unas perritas, entonces yo digo, ah, es un perro, pero ¿por qué es un perro? Porque tiene características de perro, ¿cierto? Entonces ya cada uno se va haciendo en su cabeza la imagen del perro, entonces, ah, bueno, como este animal se ajusta a mi idea de perro, entonces lo va a llamar perro. Lo mismo pasa con el gato, lo mismo pasa con una planta, etcétera. Pero eso que yo estoy hablando o yo estoy diciendo, los griegos pensaban que lo verdadero es lo que es la idea. O sea, ese perro nació pero morirá. Y cuando muera dejará de ser perro, entonces no es un verdadero perro. Esa persona nació, es verdadera mientras vive, pero después morirá, entonces ya no puede ser verdadera.
Resulta que aquí Jesús está concretando algo muy bello y muy especial. No busquen más comida, no busquen más bebida. Yo soy el verdadero. Yo soy el que soy. Yo soy auténtico, yo soy original, yo soy fiel. Yo soy único. Yo soy el único alimento que tú necesitas. Mi carne es la única que puede calmar tu hambre y mi sangre es la única que puede calmar tu verdadera sed. Y en ese sentido él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Y qué significa este permanecer? Significa básicamente estar ahí. Tú no necesitas nada más, simplemente que Dios esté ahí contigo. Ahora pasamos a la diferencia con el maná. Dios dio el maná por el hambre que presenciaba el pueblo. En cambio Jesús lo hace porque Él se da a sí mismo. Él se entrega completamente para ti y para mí. Y en ese sentido algo muy bello y especial. Nosotros en los sinópticos, en las tentaciones de Jesús, leemos que Jesús le responde al diablo, a Satanás, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese sentido, Jesús está concretando esa fusión de esas dos identidades, de esas dos realidades. Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios para alimentarte a ti. Jesús es esa palabra pronunciada por el Padre, articulada por el Espíritu para entrar en ti como verdadero alimento. Por eso entramos a este misterio de la comunión, donde el Padre viviente, es decir, el Padre que vive y da vida, envía a Cristo. Cristo vive por el Padre, sin el Padre no puede vivir. Por eso quien come la carne vive por Cristo. Y en ese sentido, cuando yo comulgo el pan vivo bajado del cielo, soy capaz de dar vida. Hemos llegado a nuestro tercer paso, que es la oración. Por eso podemos unir a estas palabras aquellas que salen de nuestro corazón también. Señor Dios misericordioso, gracias por abrir tus dulces labios y haber pronunciado desde el comienzo de los tiempos la palabra amor, que significa justamente aquello que no tiene muerte, aquello que es y da vida. Gracias por darnos tu espíritu para conocerte y a tu Hijo para consumirte. Señor, que al comer este pan viviente seamos capaces de ser vivientes, ser felices con la vida que tenemos, dando vida a quienes nos rodean. Gracias por tu amor, por tu providencia. Haz que seamos alimento para que quien nos busque encuentre en nosotros la dicha de tu presencia. Amén. Llegamos a este momento de la contemplación, donde tú puedes vivir tu encuentro con Dios. Por eso pausa este subsidio y a nivel personal recuerda las acciones de Dios, pero también pregúntate cómo te acercas a Cristo y en tu comunidad valorar la presencia eucarística, esa presencia que se hace alimento en la palabra de Dios, pero también en el pan y en el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero lo más importante, ser y vivir como cristianos eucarísticos. Contempla y haz tu ejercicio en silencio. Ahora pasamos a esta síntesis de la lección divina. Ante Dios, agradezco el pan que me da, la Biblia, que es su palabra, y la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Contigo mismo, recibe el alimento para compartirlo, y con tus hermanos, procura hacer también Eucaristía, sea alimento viviente. Hemos llegado al quinto paso de esta lección divina, que es la acción. Por eso preguntémonos, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo agradezco el pan viviente bajado del cielo? Ahora vamos a una síntesis de esta lección divina. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué sucede con Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del maná? ¿Para qué se menciona el maná? ¿Por qué se pide comer y beber? ¿Qué significa la carne y la sangre? En la oración,
¿Qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí Jesús, pan viviente? Pausemos y hagamos en comunidad o de manera individual esta síntesis de la lección divina. No podemos dejar atrás la presencia, la portadora, el sagrario viviente que llevó a Cristo en su seno y aún así nos lo sigue entregando día a día. Por eso encomendémonos a María para que ella también nos permita ser eucarísticos como su Hijo, que podamos ser ofrenda para dar vida a todos los que nos rodean. Madre de Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. No dejemos de lado la recomendación que hacemos desde este canal. Vivamos como iglesia, celebremos los sacramentos, la liturgia y la alabanza. En el ámbito de la fe, no descuidemos la oración. Profundicemos nuestro encuentro con la Biblia y contemplemos las acciones del Señor. En la caridad, ayudemos a los demás con empatía y donando lo mejor de nosotros. Y en el ámbito de la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte esta lección. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todos.